She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Este jugador que veis aquí es Gianluca Vialli, el primer acróbata del gol. Junto a Mancini logró el milagro con la Sampdoria y tocó el cielo europeo con la Juve. Su velocidad, golpeo de balón y remates extravagantes conquistaron Italia y sus locuras fascinaron al mundo entero. Vialli se dejaba la piel en cada partido y, sea casualidad o no, ganó títulos en todos los equipos de los que jugó. Otro de los talentos italianos de los 90 y uno de los mejores delanteros de la historia. Prepárate, porque hoy disfrutarás de Vialli y sus acrobáticos remates. Gianluca Vialli nació el 9 de julio de 1964 en la ciudad italiana de Cremona. De niño siempre le interesó el fútbol, era un auténtico fanático y cada día jugaba fútbol en el colegio. Tras ser el mejor con el equipo de la escuela y en la edad de 16 años, el Cremonese, club de su ciudad natal, decidió ficharle para jugar con el juvenil. Esa temporada se saldría y esto hizo que Emiliano Mondonico decidiera subir al joven Gianluca al primer equipo. De esta forma, y en diciembre de 1980, Vialli debutaba en la Serie B. Allí permanecería 3 temporadas, donde anotó la friolera de 60 goles. Se convirtió en el puñal del equipo, y gracias a sus remates acrobáticos, consiguieron el ascenso a la Serie A en verano del 84. Tras esa gran temporada, Vialli estaba contento por jugar en la máxima categoría italiana, pero lo que no sabía es que sería con otro club, la Sampdoria. En aquel momento era un club de media tabla y decidieron fichar al joven Vialli, pagando algo menos de 1 millón de euros. En Sampdoria formó una asociación de ataque con su compañero de equipo y amigo de la infancia, Roberto Mancini, ganándose el sobrenombre de los gemelos del gol. Y es que con esa dupla en su mejor momento, llevaron al club a vivir su etapa más gloriosa. De hecho, en su primera temporada, ya lograrían conquistar su primer título, la Copa de Italia, donde derrotaron al todopoderoso Milan de Virdis en la final a doble partido, por 3-1. Tras esa gran campaña, y dar la sorpresa, la del 85-86 no sería tan buena. Pese a anotar otros 14 tantos, finalizaron en la 11ª plaza en Liga, y no lograron conquistar ningún título. Pese a eso, Enzo Bersot, seleccionador italiano, convocó a Gianluca para disputar el Mundial de México. Vialli llegaba al Mundial cumpliendo un sueño, por fin jugaba con los mejores de su país, pero la alegría duraría poco. Como era de esperar, el joven Vialli fue suplente de Altobelli, pero el juego de la churra no fue muy bueno. Pasaron como segundos de grupo por detrás de la Argentina de un tal Diego Armando Maradona, y en octavos se cruzaron contra Francia, donde caerían derrotados por 2-0, terminando así con el sueño de Gianluca. Tras ese mundial, Vialli comenzaba su tercera temporada con la Sampdoria, la del 87, y a partir de ese momento se convertiría en uno de los mejores delanteros del momento. Entre esa temporada y la siguiente, anotó la friolera de 40 goles y levantó otras 2 Copas de Italia. Por otro lado, en Liga se metieron entre los 5 primeros y su juego adquirió otro nivel. En la del 88-89 lograron jugar su primera competición europea, la Recopa de Europa. Había equipos como el Barça o el Dortmund y nadie confiaba en que la Sampdoria pudiera hacerse con el título, pero triunfo a triunfo lograron plantarse en la gran final. Lo hicieron ante el Anderlecht belga y allí Vialli se saldría, anotó 2 goles y le dio el título a los suyos. De esta forma, Vialli y la Sampdoria conquistaban su primer título europeo. Tras esa maravillosa temporada, Vialli tendría otra oportunidad de cumplir su sueño, el Mundial de Italia. Junto a Roberto Baggio, llegaban como una de las favoritas y ya en fase de grupos lo demostraron ganando todos los partidos. Allí no fue titular indiscutible, pero ayudó a los suyos a derrotar a Uruguay en octavos y ganar a Irlanda en cuartos. La churra estaba cerca, pero en semis se encontraron ante Argentina. La albiceleste hizo un gran partido, donde tras un empate a 1, derrotarían a los anfitriones en la tanda de penaltis. De esta forma y sin saberlo,
Vialli perdía su segunda y última oportunidad de coronar a su país como campeona del mundo. Tras esa decepción, regresaría a Sampdoria como la estrella del equipo. Sus goles habían convertido al club en uno de los más poderosos de Europa y en la 90-91 se lo demostrarían al mundo entero. Ese año, tanto él como Mancini tenían 26 años y estaban en su mejor momento. Gol a gol fueron superando a todos los grandes equipos de Italia y gracias a eso lograron un milagro: conquistar la Liga italiana. El club jamás había ganado el título liguero y con los 27 tantos del acróbata, que se coronó como máximo goleador de la liga, la Sampdoria tocaba el cielo italiano. La fiesta fue increíble, la ciudad ardía y Vialli era su auténtico dios. Tras ese gran año y gracias al título conseguido, disputarían la Liga de Campeones por primera vez en su historia. Fueron a por todas. De hecho, tiraron la liga para centrarse en la competición europea y gracias a eso lograron llegar a la gran final. Allí se encontraron contra el Dream Team de Johan Cruyff y con un increíble gol de falta de Koeman, la Sampdoria perdería el mayor título europeo. Tras esa oportunidad perdida y 8 campañas con la Sampdoria, Vialli decidió cambiar de aires. La Juventus estaba interesada en sus servicios, así que pagaron 16 millones de euros para hacerse con él, convirtiéndose así en el jugador más caro del momento. Vialli llegaba a Turín en verano del 92, y si había una cosa que garantizara, era goles. Bajo las órdenes de Trapattoni y junto a Baggio, su primera temporada no pudo ir mejor. Anotó 20 tantos y conquistó la Copa de la UEFA, derrotando al Dortmund en la gran final. Pero tras su primer año como bianconeri, llegarían las primeras lesiones. Su segunda temporada en Turín fue mala. 2 roturas musculares no le permitieron jugar prácticamente en toda la temporada, y el club no ganó ningún título. Tras esa campaña en blanco, Marcelo Lippi llegaba al banquillo. Este sometió a Vialli a un entreno muy estricto, en el que recuperó su buena forma física, pero sobre todo, la goleadora. A través de su liderazgo y sus actuaciones decisivas, esa temporada ayudó al equipo a lograr un doblete, el Scudetto y la Coppa d'Italia. Sai com'è? Una specie di spareggio. È più bello così. Tras conquistar esos 2 títulos y convertirse en la auténtica estrella bianconera, Vialli disputaría su última campaña en Turín, y casualmente sería la mejor. Esa temporada le entregaron el brazalete de capitán y junto a Alessandro Del Piero lograría conquistar de una vez por todas el trofeo que más ansiaba, la Liga de Campeones. Allí derrotarían en la tanda de penaltis al Ajax de Jari Litmanen, convirtiéndose así en campeones de Europa. Tras esas 4 grandes temporadas con la Juve y a la edad de 32 años, finalizaría su contrato y Ruud Gullit, entrenador del Chelsea en aquel momento, estaba haciendo un verdadero equipazo. Jugadores como Di Matteo y Zola estaban en el proyecto y Vialli decidió terminar su carrera en Stamford Bridge. La del 96-97 sería su primera campaña allí y su gen ganador también llegaría con él, donde ganaron la FA Cup. Sin embargo, una discusión con Gullit lo condenó al banquillo hasta final de la temporada. Tras esa campaña, iniciaría su segunda temporada con los Blues y lo haría desde el banquillo. Gullit no contaba con él y Vialli no estaba contento. Pero por suerte para él, el equipo no arrancó bien la temporada, así que decidieron destituir al neerlandés y para sorpresa de todos, ofrecieron a Vialli convertirse en el entrenador jugador del equipo. De esta forma, Gianluca asumía el poder total del equipo. Vialli no tenía experiencia como entrenador, pero logró devolver el buen juego al equipo. Su filosofía ofensiva, mezclada con la defensa italiana, le dio grandes resultados al Chelsea, donde conquistaron la Recopa de Europa, además de otra Copa inglesa. De esta forma, Vialli, a sus 33 años, se convirtió en el entrenador más joven en ganar una competición de la UEFA. En la temporada siguiente, el Chelsea ganó la Supercopa de Europa al vencer al Madrid por 1-0 y terminó tercero en la Premier League, a solo 4 puntos del campeón, el Manchester United, en la que fue el mejor resultado en Liga desde el año 1970. Esa temporada, Vialli tan solo se alineó en 9 partidos, así que tras ver su éxito como entrenador, en verano del 99, decidió colgar las botas para dedicarse al 100% a entrenar al equipo. Pero esa ya es otra historia.